Bienvenidos, comenzamos así un nuevo video de su canal Cholopituco. La participación de nuestra selección de fútbol en lo que queda de estas eliminatorias se ha complicado como siempre, golpeando las pocas esperanzas que tendría un enfermo terminal. Pero ¿por qué una selección peruana sufre tanto para clasificar a un mundial de fútbol? Son varias las respuestas por la multitud de causas por las que nuestras distintas selecciones de fútbol les cuesta mucho clasificar a los mundiales. Van desde razones históricas hasta la cuestión organizacional. Tocan también la parte humana del jugador y la conducta de los dirigentes que continuamente van desencadenando una crisis eterna en todo el sistema del balompié peruano. La última eliminación también tuvo causa directa esta crisis que no es de ahora, sino que su origen quizás se remonta hasta las mismas épocas en que el primer inglés lo trajo en su equipaje y lo desembarcó en el Callao a finales del siglo XIX. Ya para comienzos del siglo XX, la popularidad de este deporte motivó la creación en 1922 de la Federación Peruana de Fútbol, mientras que en el nacimiento de otras ligas en el mundo, sus fundadores iban instituyendo ciertos valores en sus federaciones. Aquí ocurrió todo lo contrario, porque sus autores le infundieron un carácter pernicioso, incluyendo en sus estatutos esa conocida pusilanimidad del pendejo, ese que no busca el desarrollo y la prosperidad de la institución, sino que en su lugar hace primar los intereses personales. Ese espíritu idiota, egoísta y perdedor se fue institucionalizando con los años, logrando que este deporte naciera y creciera desorganizado, inmanejable por las enormes dosis de informalidad, improvisación y desorden que le fueron engendrando, y así lo fueron manteniendo a través de las décadas. Mientras tanto, sobre esa realidad se fueron dando esporádicamente buenas actuaciones de nuestros seleccionados, la buena generación de jugadores en la década de los años 70 y las consecuentes clasificaciones en los mundiales de México 70, Argentina 78 y España 82, y que la prensa local de esos años se encargó de sobredimensionarlos, haciendo creer a la población de la existencia de un fútbol nacional con perspectivas de desarrollo. Esa prensa deportiva local durante aquellas celebraciones, ni en la última clasificación para Rusia 2018, nunca se detuvo a meditar acerca del porqué de estos resultados. Pero lo cierto era que la clasificación de esos mundiales y la buena posición de nuestro fútbol en Sudamérica durante los años 70, por ejemplo, ni en la última clasificación de Rusia 2018, no fue el fruto de un trabajo planificado de su dirigencia o la consecuencia de una liga local muy bien organizada y con clubes acostumbrados a disputar las finales de torneos internacionales, sino que estos triunfos se debieron básicamente al azar y a la aparición de una generación de destacados jugadores. En el último caso, para Rusia 2018, ocurrió lo mismo. Fue la aparición del buen nivel de Paolo Guerrero que la prensa internacional destacó. Transcurrida la década de los 70s y la clasificación al Mundial de España 82, la mediocridad del balompié peruano se fue agudizando, y a esto se va a ir sumando las denuncias de enormes casos de corrupción que va a infectar a sus dirigentes. En los años 90, mientras el fútbol de Colombia, Chile y posteriormente Ecuador destacaban internacionalmente clasificando a mundiales y sus clubes levantaban la Copa Libertadores, como el caso del Colo-Colo de Chile o esos clubes de Colombia y hasta el LDU de Quito, el fútbol peruano en cambio continuaba sin conocer lo que significaría levantar la Copa Libertadores. Un pequeño paréntesis fue la hazaña del Cienciano del Cusco allá a comienzos del siglo XXI. Esta crisis institucional y dirigencial que en esas épocas pasadas habían sido opacados por los triunfos de sus selecciones, ahora salían a flote. En esta etapa de nuestro fútbol, los millonarios ingresos productos de la venta de las transmisiones televisivas
harán de sus dirigentes personajes poderosos e inamovibles en sus cargos. Destacarían las dinastías de los Delfino, los Burga, los Oblitas y los Solanos. Es durante esta época en donde el fútbol peruano llega al subsuelo, ayudado no solo por esta clase de dirigentes, sino también por un sector de la prensa apañadora, liderados por periodistas con nombres como Fleischmann, Núñez y tantos otros. Como era obvio, esta perdedora forma de manejar el fútbol peruano y que pocos medios soterradamente denunciaban, tenía que influir en la decadencia de este fútbol y sus escasas clasificaciones a los mundiales. También tenemos que ver el estado de la organización de todo el balompié peruano, ya que sus dirigentes ganan mucho con el actual desorden y caos, y ninguno de ellos se atrevería a reformar o modernizar el fútbol nacional. Otra de las causas también es la infraestructura donde se juega el fútbol, y ya lo hemos descrito en otro video. Los clubes peruanos faltan modernizarlos para que puedan ser gerenciados económicamente como se hace en el nivel europeo o mínimamente estadounidense. No existen potreros o divisiones menores, y los pocos que existen, sus campeonatos de menores están completamente separados con la primera división. Otro detalle es la cuestión anímica. La gran mayoría de jugadores peruanos les falta seguir un curso intensivo de sentido de pertenencia al Perú y a los peruanos, identidad nacional, pero de aquella real y ganadora, cultura milenaria, hazañas heroicas y trascendentales en el mundo, etc., para levantarles la moral y la autoestima, y con ello la seguridad a la hora de querer anotar un gol en el arco rival. El fútbol peruano se puede mejorar, pero para esto todos los protagonistas tendrían que dejar sus intereses personales y trabajar en las reformas que solo van a convenir a la mejora del balompié nacional. Si no es así, seguiremos jugando al azar y dependiendo de la aparición de un buen jugador o un buen técnico. ¿O ustedes qué opinan? Les leo en sus comentarios. Y ya sabes, si te interesó el video, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos.